Shalom, bienvenidos un fin de semana más a nuestra tertulia de análisis político, esta semana en El Mundo y en Radio Sefarat. Hoy nos acompañan Julia Escobar, muy bienvenida a Radio Sefarat. Buenas tardes. Julia Escobar, como saben, es escritora y es también la directora de programación de Casa de América. También está hoy con nosotros en la mesa de Radio Sefarat Ricardo Angoso, coordinador general de Diálogo Europeo. Ricardo, hola. Hola, buenas tardes, Salón, buenas tardes. Ricardo, acabas de volver de Colombia. Cuéntanos brevemente, ¿no? Además ha sido una semana muy intensa en Colombia por la dimisión de la ministra. Bueno, es un país que tiene, como todo el mundo sabe, montañas de problemas, ¿no? Parece que además lo que ha ocurrido estas semanas, las últimas 2 o 3, porque ya venía una cascada de escándalos, dimisiones, detenciones en los servicios secretos, detenciones en el ejército y la detención de 8 congresistas, que sobre todo es lo más importante. Parece que es la punta del iceberg de lo que le viene al presidente Uribe en su segundo mandato. Se veía venir y eran muchos los críticos que había desde la izquierda a la derecha, incluso medios que habían apoyado a Uribe hasta ahora, que el presidente Uribe tenía conexiones con los grupos paramilitares, con las oligarquías terratenientes que no dejan y paralizan las reformas en Colombia, y toda esa crisis está estallando ahora. A mí me recuerda un poco para el oyente español, me recuerda un poco al año 92, 93 de Felipe González, que después de una década prodigiosa en la que se habían conseguido grandes resultados, estallaron todos los escándalos de corrupción que había y por haber. Y un poco le está pasando a Uribe eso, todas sus conexiones, todos sus vínculos con el pasado, la financiación de sus campañas, la irregular financiación de su campaña y esas conexiones con todo ese mundo siniestro de los paramilitares y el crimen, pues está saliendo a relucir después de 5 o 6 años en que todo ese submundo estaba callado y permanecía en silencio, ¿no? Muy bien, de América Latina vamos hacia Oriente Próximo, donde hay muchas noticias importantes de esta semana. La principal posiblemente es la que viene de Irán. El presidente iraní, Ahmadinejad, advierte de que su país resistirá hasta el final y no dará marcha atrás frente a las presiones de la comunidad internacional para que Irán suspenda el programa de enriquecimiento de uranio. Terminó esta semana el plazo dado por la ONU para imponer sanciones. Se impondrán algunas sanciones, lo comentaremos enseguida. Otra noticia muy importante de esta semana es que se produjo la primera baja española en Afganistán, una soldado española y también 2 soldados gravemente heridos. Por otro lado, un encuentro trilateral entre la secretaria de Estado Condoleezza Rice, el presidente palestino Abbas y Olmert en Jerusalén. El resultado, ninguno. Hablaremos de esto, pero antes queremos preguntar a Julia Escobar, como directora de programación de Casa de América, sobre Casa Sefarat Israel, porque en su blog, su último post en el blog, recuérdanos la dirección. La quimera.typepad.com. Consulten ese blog, muy interesante. Echamos de menos más posts, te lo digo. Es cierto. Pero el último post es precisamente sobre Casa Sefarat Israel. Le das la bienvenida a esta casa y dices que tal vez se debería llamar Casa Judía. Pues sí. La verdad es que pienso que llamarla Casa Sefarat, y me parece un logro que se haya podido añadir Sefarat Israel, _Israel, porque así nos pone un poco pues en algo actual, algo tangible. Sefarat no deja de ser un anacronismo. Es muy bonito poéticamente, todo el mundo sabemos a qué se refiere, pero es un poco como si la casa árabe se lo hubiera llamado Casa al-Ándalus. Habríamos echado todos las manos a la cabeza y hubiésemos dicho, pero ¿qué están resucitando? ¿Qué quieren resucitar? No se quiere aquí, desgraciadamente, resucitar nada, pero sí aludir a una cosa que en definitiva tiene un valor simbólico y emotivo fuerte, pero esa otra parte, Israel, nos pone en la situación actual y nos pone en un espacio geográfico concreto, pero no solamente un espacio geográfico, creo que es lo que comento en el blog, sino que debería ser la casa judía, del mismo modo que es la casa árabe, debería ser la casa judía. Un breve inciso para quien nos escucha desde fuera de España, ¿qué es esto de las casas? Pues sí, es verdad, eso hay que explicarlo. Las casas, y la Casa de América es la pionera en España de ese tipo de organización, pues es una institución, unas instituciones de tipo cultural y de tipo político que se iniciaron en España en 1992 a raíz del quinto centenario. Se pensó que, bueno, pues que era una ocasión
misión de poder aglutinar, que todos los países iberoamericanos pudieran tener, o hispanoamericanos pudieran tener un lugar donde confluir, porque son muchos países distintos, y podían tener ahí una cita, un lugar de cita, un lugar donde poder exponer cosas de su propia realidad, de sus propios países, y con esa intención se creó. Acabó, bueno, pues siendo lo que es en este momento un centro cultural de Madrid importante, en el que efectivamente pues hay una labor diplomática y hay una labor de debate político en marcha, pues que varía un poco según las circunstancias políticas de la propia casa, pero que sí que tiene una misión. Y algo se quiso hacer, se ha querido hacer lo mismo con Asia, en la Casa Asia. Es todo un continente, está en Barcelona, pero han puesto una sucursal en Madrid que tiene aspecto de acabar siendo más importante que lo que va a ser Barcelona. Pero y va a compartir sede o comparte sede con la Casa Árabe. Tenemos la Casa Asia, como digo, la Casa Árabe después, y ahora esta Casa Sefarad de Israel, que debería ser realmente Casa Judía, llamarse así, Casa Judía, es lo que yo creo. Hay, Ricardo, una pregunta para ti sobre Casa Sefarad. También nos interesa saber tu opinión de estos centros culturales, instituciones también que sirven como, ¿no?, instrumentos de diplomacia pública, también lo son. El diario ABC, al día siguiente de la inauguración de Casa Sefarad, hace apenas 2 semanas, titulaba de la siguiente forma: España salda su deuda judía con Casa Sefarad. ¿Qué te parece? Yo lo que creo es que en los últimos 2 o 3 años en España se han dado grandes avances en esta cuestión. Es decir, en los últimos 2 o 3 años, por ejemplo, tenemos que la celebración del Holocausto, de no celebrarse en España, haber tenido este año casi un centenar de actos repartidos por toda la geografía nacional. Hay un interés por parte también del Instituto Cervantes, que está sacando sus páginas Sefarad y las está creando ahora mismo. Y la Casa Sefarad es, digamos, la tercera pata de todo este proceso, que viene a llenar ese vacío tan necesario que había que llenar, que es, digamos, esa deuda que había con el mundo judío, con el mundo sefardí, y que estaba ahí esa deuda pendiente. Digamos, hacer ese espacio para la reflexión, para la cultura, incluso para el debate político y para el análisis de las relaciones entre España y Israel, creo que es importante. Yo creo que lo que se ha hecho en estos 3 años en España ha sido un salto mayor que lo que se ha hecho en 25 años. Y si vemos cómo estaban las cosas en los años 80 y 90, en que apenas se hablaba del mundo judío, del mundo sefardí, y el Holocausto era absolutamente desconocido, en estos años, en publicaciones, en celebración del Holocausto, en reivindicación de nuestras raíces judías, sefardíes, se ha avanzado muchísimo. Creo que estamos en un momento en el cual se pueden asentar y pivotar grandes proyectos de cara al futuro. La Casa Sefarad viene a ser, digamos, un centro desde el cual a lo mejor se pueden pivotar todos esos proyectos, sí, de los que hablo. Porque a mí me llamó la atención ese titular, porque quizás no hay que plantearlo en términos de deuda, ¿no?, sino también algo que tiene que ver con España, independientemente de lo que pasó hace 5 siglos. Efectivamente, con que una es parte realidad nuestra, además. Está ahí la herencia cultural judía, nuestro patrimonio, las juderías. Muy interesante esa parte, por supuesto. Y luego después está pues la actualidad, y también los judíos. Hay judíos por todas partes, no solamente ni solo en Israel, ni solo los sefardíes. Hasta la imagen de Israel creo que ha cambiado en España. Yo creo que ¿Pero para bien o para mal? Pues yo creo que para bien. Por ejemplo, yo creo que el seguimiento de este verano de la guerra entre Israel y Hezbollah, no voy a hablar del Líbano porque no era una guerra propiamente entre Israel y el Líbano, no era un ejército regular, sino era Hezbollah, creo que ha sido mucho más positiva y mucho más objetiva que anteriores seguimientos de crisis y conflictos que ha habido en Oriente Medio. Creo que hay una percepción distinta de lo que significa Israel, de la posición de Israel en Oriente Medio y de las políticas que lleva Israel en el mundo, no, y en Oriente Medio. Bueno, pues precisamente de Oriente Medio, pasamos página y hablamos de Oriente Medio. Un informe de la ONU certifica que Irán está en un proceso de fabricación de armas nucleares y que, lejos de haber frenado ese proceso por las sanciones, lo ha incrementado y acelerado. Parece ser realmente que todos los intentos, tanto las ofertas, ¿no?, como la política de sanciones, no están logrando nada, no están provocando ningún resultado positivo. ¿Cómo veis cuál puede ser el desenlace? Hay pocos optimistas porque tanto las medidas militares son consideradas muy negativas porque crearían una situación en la región enormemente delicada y peligrosa, pero seguir así tampoco parece ser la solución. No sé cómo. Cualquiera de los dos. Yo creo que 2 aspectos. Uno de ellos es que las intervenciones de Estados Unidos, una ilegítima, la de Irak, y otra más bien legítima, el caso de Afganistán, porque venía fundamentada en resoluciones de Naciones Unidas,
lo que han creado, han tenido un efecto de paradoja, han creado el efecto contrario del que se deseaba. Irán emerge como un actor regional en la zona que tiene influencia en lo que ocurre en el Líbano, en la Autoridad Nacional Palestina y en Siria. Y después el diálogo con exclusiones que ha fomentado Estados Unidos en la era Bush en estos 6 años ha llevado a que este actor regional esté menos aislado que antes, porque ha buscado relaciones en el exterior, y que un país como Siria, que fue marginado de ese diálogo político de los Estados Unidos, se haya convertido en un actor fundamental que está, digamos, aliado con Irán. Yo creo que el efecto paradoja de las dos intervenciones militares de Estados Unidos es bien claro, es que Irán emerge como un actor regional, es un actor que habrá que hablar con él, habrá que negociar y habrá que buscar, digamos, el diálogo político para resolver de una forma política, y valga la redundancia, este contencioso, ¿no? Sin embargo, se habla de resolver de forma política o con presión diplomática, pero las sanciones que esta misma resolución de la ONU, cuyo plazo terminó esta semana, son enormemente suaves, ¿no? Están hablando de que ningún país debe colaborar técnicamente con Irán en relación a la elaboración de energía nuclear, etcétera. Parecen evidentemente desproporcionadas, sobre todo si se tiene en cuenta lo que puede ocurrir si Irán no acaba por entender, que no lo va a acabar por entender, eso desde luego. Es que este tipo de cosas siempre te ves, es una situación angustiosa en cierto modo. Comprendo que no hay que ceder a esa angustia, ni mucho menos, porque evidentemente que hay que agotar, como se suele decir, todas las vías de diálogo y todas las vías de resoluciones. Pero es que lo de las resoluciones de Naciones Unidas, ¿de qué manera tan implacable juzgamos a Estados Unidos cuando no cumple una de ellas, y cómo pasamos por encima como con una mano anchísima y una manga anchísima cuando no la cumple Irán, por ejemplo, en este caso? Hay una desproporción enorme, yo creo, en este sentido. Yo creo que, lo he dicho aquí otra vez, hay que volver al espíritu de la Conferencia de Madrid. Hay que recomponer y reconfigurar un nuevo Oriente Medio con un diálogo sin exclusiones, y hablando con Siria y con todas las partes. Desgraciadamente hay partes con las que es muy difícil hablar. Hablábamos antes de Hamás, antes de la tertulia, y Hamás, claro, sigue en inercias históricas, políticas y del pasado del año 48, todavía no reconocer al Estado de Israel y utilizar la violencia como forma de instrumento de acción política. Entonces, lo que hay que recomponer y reconfigurar ese mapa, pero imponiendo también a las partes unas reglas de juego. Lo que no se puede aceptar es que Hamás todavía esté en inercias de los años 40, es decir, que no reconozca todavía una realidad que está ahí en Oriente Medio, que es Israel. En el caso de Irán, la percepción que yo tengo, y por lo que me llega a través de los medios de comunicación, que hay dos discursos del presidente iraní, de Ahmadinejad. Hay uno que es para el consumo interno, mucho más radical, y hay uno que es el real, que deja ciertos espacios para el diálogo y la búsqueda de soluciones políticas, que es lo que están intentando tanto Francia como el Reino Unido, como Rusia. Hay algunas diplomacias que, al margen de lo que hace Estados Unidos, que ni siquiera habla con Irán porque llevan 28 años sin relaciones diplomáticas, desde la toma de la embajada de Estados Unidos en el año 79, hay diplomacias paralelas que están buscando, digamos, una tercera vía. Esa tercera vía parece ser que en esos espacios políticos que quedan todavía para la búsqueda de un diálogo, de un acuerdo político con Irán, pues agotar las últimas posibilidades. En esa dirección, por cierto, vienen las reuniones que está manteniendo el enviado de Naciones Unidas en Viena, Atisari, con los representantes de la energía nuclear iraní, que por cierto en estos momentos siguen hablando. Es decir, todavía quedan algunos espacios para la búsqueda de soluciones políticas que no están agotadas. Cuando llegue el momento en que se agoten es cuando debemos de hablar qué soluciones darle a esto. Bueno, pues os volveré a convocar a la tertulia, que me temo que será en cualquier caso de Corovis, en un editorial bastante interesante, apuntaba: lo que está por ver es si Bush quiere un final wagneriano para su mandato, ¿no? Sí, muy, muy gráfico eso, ¿no? El final wagneriano, ¿no? Y el propio Economist se temía, ¿no? Esa posibilidad. En fin, confiemos, como dices, Ricardo, en las sobre todo la presión diplomática y la oferta que se haga a Irán, una oferta que quizás sea conveniente, que al fin y al cabo lograrán mantenerse en el poder quienes están actualmente, y conseguir. También se habla mucho de la presión interna que hay en Irán. Hay quien confía del régimen, se habla. Eso hay que confiar en eso, sí. Y bueno, hablemos de lo mencionábamos antes, el que llegó a España un ataúd con un cadáver de una soldado fallecida en acto de guerra en Afganistán. Un tema muy sensible en España,
no solamente en España, en general en Europa, las opiniones públicas reaccionan de forma muy clara con respecto a cuál es la intervención de sus ejércitos fuera de sus fronteras. En España, ¿qué está pasando y cómo va a afectar a la configuración con respecto de la opinión pública con respecto a la participación en misiones internacionales? Fíjate, aquí estamos en un caso de pura semántica. Para empezar, voy a permitirme un pequeño inciso de tipo puramente de vocabulario. La soldado, yo diría una mujer soldado, para poder pasar, y esto es una cosa un poco frívola, para poder pasar la transición hacia que nos vayamos acostumbrando al femenino soldada, que es el salario que se le da al soldado. Entonces, mientras pasamos a eso y nos acostumbramos a que haya soldadas, pues decir una mujer soldado es más suave que una soldado. Pero bueno, eso es una cosa de filología o de una típica precisión de traductora, como soy. Agradezco y apunto sí, una mujer soldado parece más adecuado. El caso es que es una cuestión de semántica, como estamos diciendo. Hay aquí una operación clarísima en el gobierno español de intento de darle un cambio al significado de las palabras para poder, pues acogerse a la benevolencia de las mismas. Es un eufemismo, evidentemente, este abuso de la palabra paz, de la misión de paz, no solamente en España, pero aquí en España tiene un lado un poco paradójico. Se habla de misiones de mantenimiento de la paz, ¿no? Exacto, misiones de mantenimiento de la paz. ¿Por qué le llaman? Es como ¿por qué le llaman amor cuando queremos decir sexo? ¿Por qué le llaman paz cuando lo que estamos definiendo y de lo que estamos hablando es de guerra? No es una acción de paz, es una acción de guerra, y no tiene por qué ser negativo eso, ni mucho menos, porque aquella famosa frase latina, ¿no? Si quieres la paz, prepara la guerra, o no me acuerdo exactamente cómo era, pero era algo de eso. Es decir, en España no hay una situación de guerra y estamos hablando de la paz en el País Vasco, para intentar llevar un poco el agua a nuestro molino. Estamos en guerra en Afganistán porque es una guerra, la guerra contra el terrorismo es una guerra, que sea contra el terrorismo no lo hace menos belicoso y menos acto de guerra. Y no, señor, es una misión de paz. Eso es una cuestión de semántica exclusivamente, es una utilización del poder de las palabras. Sabemos qué fuerte es, cómo es el poder de las palabras. Y es eso nada más, es una operación de cirugía estética. Sí, ¿por qué es esto, Ricardo? Porque la opinión pública no se puede acostumbrar, quizás por la cultura política española, por la historia española, a que España participe en una guerra, aunque sea con unos ideales yo creo que hay varios nobles aspectos. como... Uno, nosotros hemos estado fuera de todas las guerras de Europa. No estamos acostumbrados a tener bajas fuera de nuestras fronteras. O sea, no ha habido conflictos en los que España ha estado fuera. Y segundo, que las misiones de paz tienen en España 15, 16 años. O sea, la historia de las misiones de paz o misiones de guerra, como ya las querría llamar, quizá, pues tienen una tradición muy muy corta. Y después quizá que a veces hay problemas pedagógicos, yo creo. O sea, a veces o a las opiniones públicas las preparas para determinadas intervenciones o determinadas misiones, o cuando te empiezan a llegar los ataúdes la gente no entiende nada. Dice, bueno, ¿qué pintamos nosotros en Irak? O sea, o preparas a una opinión pública para que eso lo entienda, lo perciba e incluso lo vea positivo. Por ejemplo, es muy curioso que las misiones de paz de España entre el año 91-92 hasta el año 95 en Bosnia y Herzegovina y en los Balcanes fueron percibidas positivamente por la opinión pública española. Aunque hubo cadáveres, eso se entendió. Es un problema europeo, está muy cerca, esta gente se está matando y hay que hacer algo. Y en Bosnia me parece que tuvimos 18 muertos. Y se percibieron positivamente esas misiones. Y todavía las encuestas de opinión pública todavía habrá. Las misiones y sin embargo lo dirá que no lo entendió nadie. El señor Aznar fracasó, digamos, estrepitosamente en el tema pedagógico, que voy ahí, que muchas veces es explicar a las opiniones públicas por qué hacer las cosas, por qué llevas allí los soldados y por qué hay que intervenir. La opinión pública española, en vista de los resultados que obtuvo el gobierno Aznar, no entendió esa misión. Y pero creo en su momento no fue tanto quizás por qué Irak, sino la legitimidad de esa intervención, ¿no? Pero es eso, evidentemente, porque, vamos a ver, la guerra de Irak no es de Aznar. Hay una primera guerra de Irak que Golfo. No es exactamente pero la que había una legitimidad, porque había una resolución de Naciones Unidas. Todo es una cuestión. Aquí lamento empezar a ponerme un poquito encocolinada, pero esto es una cuestión de progres. Hay guerras progres y guerras reaccionarias en el imaginario político. La de los Balcanes actual. es progre. La de los Balcanes es progre. La primera del Golfo fue una guerra brutal. No importa. La primera del Golfo es también progre, y la guerra de Irak
es reaccionario. Pero ¿qué la hace pro-reaccionaria ley? Porque si la guerra de Irak llega a haber una resolución de las Naciones Unidas detrás de ella, y no es una intervención, es que una primera intervención, la primera del Golfo, es una coalición de naciones que está además detrás de una resolución de las Naciones Unidas. Pero en el caso de la segunda, son 3 países que se saltan el orden internacional. Hubo muchos más que 3 países. No, pero no hubo consenso dentro de la Unión Europea. Hubo más que 3 países. No hubo Estaba consenso. Polonia, había otros países. Si por poco se cargan la OTAN. Había otros si países. La OTAN por poco desaparece con la Segunda Guerra de Irak. Mira, ves como siempre que se habla de esto, acaba uno a la greña. Acaba uno a la greña. Si por poco Bush... Lo único que os pido es que os habléis uno después de otro. Nada más. Por poco Bush consigue cargarse la OTAN, que no habían conseguido los soviéticos, y la división era total en el seno de la OTAN. A Francia y Alemania, 2 países de peso en la Alianza Atlántica, estaban totalmente en contra. Ahora bien, y en Afganistán, yo creo que a eso sí que no, posiblemente la gente realmente no sepa... No lo percibe como algo suyo, como algo ni cercano, percibe ¿no? que hay un interés nacional en eso. Yo creo que por ahí van los tiros, pienso. Hay una cosa muy triste en esto de la mujer soldado que ha fallecido, y de anterior, no es la primera muerte. Hay un soldado que murió el año pasado, en julio, un soldado me parece que era de origen, no sé si colombiano, ecuatoriano, pero que era español. Y los del avión. En total ha habido 82 muertos en Afganistán por accidente de avión, pero en acción de guerra, lo lamento, o sea, en acción de armas, en ataques, ha sido el soldado sudamericano, pero español, y esta mujer soldado que son los que han muerto. Les han negado, hay una cosa simbólica, de mucha carga simbólica, y que es lo de el matiz de la paz y la guerra. El hecho de que hayan muerto en misión de paz les quita el honor, vamos a hablar de las palabras con la cabeza bien alta, que supone para un militar el recibir una cruz de guerra con distintivo rojo. Pero ella ha recibido de guerra con distintivo amarillo. Una orden del mérito militar. No sé qué orden ha recibido. Pero la de la cruz, la del mérito militar, pero por acción de paz, con el distintivo amarillo. No sé exactamente qué matiz hay, pero hay matiz. Quiero decir que no sé si una de ellas tiene o no tiene gratificación económica o no la tiene, eso no lo sé. No sé si, porque no es eso lo que a mí me importa. A mí lo que me importa es el simbolismo del honor, el simbolismo de aquello que llamaba Stephen Crane el rojo emblema del valor. Es decir, todo ese tipo de cosas estamos como haciéndolo aguachirle, como todo desvaído, y ese tipo de cosas son cosas que tienen también en el imaginario, también tienen una fuerza muy poderosa. Aunque no debería desmerecer, ¿no? En ningún caso cualquier distintivo, no, evidentemente cualquier distintivo, sea en misión de paz o como queramos llamarlo, pero tal vez sí para los militares tenga mayor a mí me parece que es un poco como ¿no? rebajar el sacrificio, digamos, de esta mujer. En cualquier caso, la vida humana está perdida, o sea que al margen de la medalla que le han dado, creo que es un detalle a pie de página, ¿no? Que lo realmente importante es eso, ¿no? Que hoy se perdió una vida humana. Bueno, eso por supuesto, el drama humano es mayor que el militar, evidentemente. ¿Crees que esto va a tener mayor repercusión? Es decir, obviamente la principal es la pérdida de una vida humana, pero repercusión política en España con respecto a la misión en Afganistán u otras misiones internacionales, como por ejemplo la del Líbano. Es decir, efectos, consecuencias. Debería tenerlos, no los va a tener, pero debería. Yo creo que además no debería estar en la lucha política un tema como este. No debería de estar. Lo que pasa, la oposición siempre, esté quien esté en la oposición, lo suele utilizar, pero no debería estar. Además, yo creo que lo triste del caso en España en los últimos 10 años, desde la guerra de Irak, es que había algo que era el consenso en política exterior entre las dos grandes fuerzas políticas, que lo hubo durante todo el gobierno socialista de Felipe González, y que era en temas de política exterior había siempre un consenso claro. Tema OTAN, Unión Europea, misiones en el exterior. Y yo creo que hay que recomponer eso. Lo que no puede ser es que los dos grandes partidos sean tan irresponsables de que no lleguen a grandes consensos sobre los grandes temas. Y yo creo que en temas de política exterior, esto incluso en Estados Unidos, el Partido Demócrata que está en la oposición es muy respetuoso con las posiciones de Bush y siempre critica utilizando los matices. Incluso en el Reino Unido, donde la oposición es dura, siempre se busca el consenso en los grandes temas de política exterior. Yo creo que había que hacer desde la ciudadanía, apelar a los dos grandes partidos para que busquen grandes consensos en estas cuestiones y no utilicen cuestiones importantes como materia de lucha política, ¿no? Los consensos se rompen cuando hay votos en juego, ¿no? Me imagino que esa es la razón por la que llevamos 10 años así con esta. Y cuando tenemos además un sistema electoral tan nuestro,
tan curioso. Para terminar, simplemente una valoración de esa cumbre casi de papel, ¿no? que todos han destacado, los analistas y los titulares en los medios, que no ha servido para nada, porque se han reunido Abbas, Olmert y Condoleezza Rice cuando jamás todavía a estas alturas, con un comienzo de gobierno de unidad palestino, no reconoce el Estado de Israel. Y no lo olvidemos, desde junio del año pasado está secuestrado el soldado Gilad Shalit en Gaza. ¿Alguna reflexión sobre esto último, Ricardo? Era una reunión para mí de 3 cadáveres políticos. El primero, el presidente palestino, absolutamente debilitado y que ha perdido unas elecciones democráticas, que tiene un papel absolutamente secundario. Yo creo que la parte palestina, la Autoridad Nacional Palestina, debe ir pronto a un proceso electoral. Ahora han buscado una solución en la distancia corta que es este gobierno de unidad nacional. Vamos a ver qué tiempo dura, pero no olvidemos que hasta hace unos días han estado enfrentándose en las calles y matándose las dos facciones, Al-Fatah y Hamas. En la parte israelí, pues desde la crisis del Líbano, como todos sabemos, su primer ministro está tocado, el presidente está procesado, algunos ministros han tenido que salir por piernas, las encuestas señalan que Kadima está cayendo en picado y que no volvería a ganar las elecciones. Y en tercer lugar, como todo el mundo sabe, cuando quedan 2 años de mandato al presidente Bush, no tiene un margen de maniobra para tomar grandes decisiones. Nunca los finales de mandato de un presidente norteamericano se toman grandes decisiones en política exterior. Con lo cual, examinando las 3 partes o los 3 actores que se reunían, creo que no iba a haber grandes decisiones ni iba a haber grandes avances políticos, ¿no? Fíjate tú que por primera vez casi lo que llevamos de debate estoy de acuerdo contigo. Esto a mí me parece es una reunión de cadáveres. Que tiene un acto simbólico, tiene el simbolismo de lo que ya habíamos hablado antes, de agotar las vías de diálogo. Parece como que fuese una cruz más en esa, o una etapa, un eslabón más en ese agotamiento de las vías de diálogo. ¿Te ha parecido una reunión de progres? Muy progres. Ricardo Ambrosio y Julia Escobar, gracias por estar con nosotros hoy en la tertulia de Radio Sefarat, y Shabbat Shalom. Hasta pronto. Shalom.